Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime Andrés Garrido Vivero y en el día de hoy les voy a hablar sobre los riñones y sus generalidades anatómicas. Entonces decimos que en vida los riñones tienen un color marrón rojizo y que su función principal es la eliminación del exceso de agua, sales y desechos provenientes del metabolismo de proteínas en sangre y conservar los nutrientes. Además de eso, tiene funciones importantes como regulación del balance ácido-base, la regulación del balance de electrolitos y de las más importantes, la regulación de la presión arterial a través de la producción y excreción de una hormona conocida como renina, la cual por medio del sistema renina-angiotensina va a realizar esta función de regulación de la presión arterial. Decimos que los riñones en promedio tienen una longitud de 12 centímetros con una anchura de 6 centímetros y un espesor de 3 centímetros. Además va a tener un peso promedio de 140 gramos en hombres y 125 gramos en mujeres. Hablando de la configuración externa del riñón, tenemos que el riñón va a tener un polo superior, un polo inferior, un borde lateral y dos bordes mediales divididos por el ilio. Del ilio va a nacer la vena renal y la pelvis renal y se va a insertar o va a entrar más bien la arteria renal. De estas hablaremos adelante. El riñón va a estar encapsulado, va a estar bordeado por una cápsula conocida como la cápsula fibrosa, la cual si cortamos y levantamos vamos a visualizar a las venas estrelladas, las cuales hacen parte del sistema venoso del riñón. Estas venas estrelladas también son visibles a través de la cápsula. Una de las funciones principales de la cápsula fibrosa es la de recubrir el riñón para así evitar infecciones. La cápsula fibrosa también va a recubrir los primeros segmentos o los segmentos más bien del aparato excretor del riñón, abarcando a la pelvis renal y al uréter. Ahora hablando de la configuración interna del riñón, tenemos que este va a poseer o va a tener 4 partes, capas o segmentos de configuración interna. Vamos a empezar de la más interna a la más externa. Se las voy a mencionar y después las vamos a definir una a una. Primero, más interno, vamos a tener el seno venoso. Luego vamos a tener el seno renal. El seno renal. Vamos a tener más interno el seno renal. Seguido a él vamos a tener el parénquima renal, constituido por la médula renal y la corteza renal, y por último vamos a tener a la cápsula fibrosa. Entonces, ahora hablando del seno renal, tenemos que su apertura coincide con el ilio y sus paredes coinciden con el parénquima renal o está constituido por el parénquima renal. El seno renal va a tener como principal estructura algo conocido como la grasa en el seno renal. Esta grasa va a estar recubriendo las demás estructuras, tales como la pelvis renal, las cálices mayores, los cuales son los segmentos, o bueno, más bien hacen parte del aparato excretor del riñón, junto con la pelvis renal y el uréter. Vamos a tener las cálices mayores. De las cálices mayores van a nacer las cálices menores, y de las cálices menores van a unirse a lo que viene siendo la médula renal. La médula renal es conocida también como pirámides o pirámides renales, los cuales su vértice va a coincidir con los cálices menores. Estas pirámides van a estar divididas o van a estar separadas entre sí por medio de lo que conocemos como la corteza renal. La corteza renal va a dividir o va a separar a estas pirámides por medio de algo conocido como la columna renal, que no es más que
corteza renal, dividiendo pirámide de pirámide. Además de esto, va a dividir la base de las pirámides con la base del riñón. Por último, vamos a tener lo que es la cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa va a estar recubriendo, como había dicho, al riñón. Va a recubrir los primeros segmentos del aparato excretor, tales como cálices menores, cálices mayores, pelvis renal y el uréter. En el lado derecho tenemos una imagen también representativa de lo que viene siendo la configuración interna. Esta es una imagen sacada de Rubier. Aquí vamos a poder ver las papilas renales, vamos a poder ver las pirámides renales, la columna renal y la corteza, y básicamente eso, ¿no? Es las estructuras principales. Las papilas renales hacen parte también de lo que viene siendo el aparato excretor. Aquí tenemos una fotografía de simulación de los laboratorios de simulación. Aquí podemos observar todas las estructuras mencionadas anteriormente, empezando por la pelvis renal, cálices mayores, cálices menores, médula renal, corteza renal, columna renal, cápsula fibrosa, arteria renal que se convierte después en arteria renal anterior, arteria renal posterior, arteria segmentaria superior, arteria segmentaria renal superior y arteria segmentaria renal inferior. Esto lo mencionaré más adelante cuando esté hablando de la irrigación. Antes de eso, antes de hablar de irrigación, inervación y drenaje venoso y drenaje linfático, vamos a hablar sobre las relaciones con otras estructuras del riñón. Entonces, vamos a empezar con una vista posterior. Decimos que los riñones se encuentran retroperitonealmente en la cavidad posterior del abdomen, ubicados uno de cada lado de la vértebra. Son de la columna vertebral, de las vértebras más bien. Son dos. Uno se encuentra del lado derecho y el otro se encuentra del lado izquierdo. Como esta es una vista posterior, este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo. Entonces decimos que estos se encuentran o tienen una proyección con la 11ª y 12ª costilla. Estas a su vez van a tener relación con las vértebras, como había mencionado, y van a tener una distancia de entre 5 centímetros. El riñón derecho, según Rubier, va a estar el polo superior con una referencia anatómica del plano transpilórico, y el polo inferior del riñón derecho va a tener una referencia anatómica de un dedo de distancia de la cresta ilíaca. Estas referencias son innecesarias e importantes para procesos quirúrgicos. El riñón izquierdo también va a tener una referencia anatómica con el polo superior, el cual se va a encontrar o va a estar ubicado por debajo del polo inferior del pulmón, según Rubier. Los riñones van a estar también entre las vértebras torácico 11 y la vértebra lumbar 3. Aquí en una vista anterior no hay mucho que mostrar, pero vamos a ver que aquí se encuentra pues la vena cava inferior, la arteria aorta abdominal, de la cual van a nacer o va a salir las ramas de la arteria renal, las cuales después se van a convertir en las que había mencionado anteriormente y que voy a explicar posteriormente. Ahora, hablando de las relaciones con estructuras anatómicas tales como músculos y órganos, tenemos que en la cara posterior de ambos riñones vamos a encontrar los músculos diafragma, músculo cuadrado lumbar, músculo psoas mayor y además de eso el músculo
transverso del abdomen. Estos músculos van a hacer que los riñones tengan unas divisiones o unas proyecciones de los cuales vamos a poder sacar fragmentos. Entonces tenemos el fragmento diafragmático y el fragmento lumbar. El fragmento diafragmático no es más que la proyección del músculo diafragma. Este va a abarcar el polo superior de ambos riñones. Luego tenemos el fragmento lumbar, el cual según Rubier se divide en tres. Tenemos un fragmento del músculo psoas mayor, conocido como una proyección más bien del psoas mayor. Vamos a tener un fragmento que va a abarcar el polo inferior y va a hacer del músculo cuadrado lumbar una proyección del músculo cuadrado lumbar, y el último fragmento va a ser una proyección de la aponeurosis del músculo transverso. En la siguiente imagen vamos a poder observar de una forma más didáctica y más entendible lo que les acabo de explicar. Entonces vamos a empezar con el riñón derecho. En el riñón derecho vamos a poder observar lo que había mencionado anteriormente, el área del diafragma de un color verde. Vamos a poder ver también la proyección de la 12ª costilla, y posterior a ella vamos a tener los tres fragmentos que había mencionado según su proyección. Entonces tenemos el área para el músculo psoas mayor, que tiene la proyección con el músculo psoas mayor. Tenemos el área para el músculo cuadrado lumbar, que es la proyección del músculo cuadrado lumbar, y tenemos el área para la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. ¿Qué es una aponeurosis? Una aponeurosis es el tejido conectivo, el tejido conjuntivo de la conexión de un músculo con otro músculo. Entonces por eso es que no abarca lo que viene siendo el músculo transverso como tal. Abarca únicamente el área para la aponeurosis del músculo transverso. Vamos a tener que en el riñón izquierdo, se me había olvidado mencionarles que esta es una vista posterior. Esta es una vista posterior porque en la derecha tenemos la vena cava y en la izquierda tenemos la vena aorta. Si fuera una vista anterior, en la derecha tendríamos la aorta y a la izquierda tendríamos la vena. Entonces, además de eso, el riñón izquierdo siempre va a ser el que se encuentre por encima el polo del plano transpilórico, como lo había mencionado aquí. El polo superior del riñón izquierdo va a estar por encima del plano transpilórico. Entonces, esto también se puede ver aquí porque el riñón izquierdo tiene una proyección de la 11ª costilla, cosa que el riñón derecho no alcanza a abarcar. Además, aparte de eso, de esta proyección, todo lo demás es lo mismo. Área del diafragma, proyección de la 12ª costilla, área para la aponeurosis del músculo transverso del abdomen, área para el músculo cuadrado lumbar y área para el músculo psoas mayor. Una cosa que se me había olvidado mencionar y es de suma importancia, y es que estas ubicaciones anatómicas son variables. ¿Por qué son variables? Porque como estos riñones se encuentran por debajo del diafragma o comparten espacio con el diafragma, una vez que el sujeto o el paciente o la persona haga la acción de suspirar profundamente, el músculo diafragma va a bajar y por ende los riñones van a desplazarse verticalmente hacia abajo de entre unos 2 a 3 centímetros de distancia. Una vez que el paciente suspira y expira, los riñones van a volver a su estado natural o su estado inicial. Esto van a causar pues unas situaciones o unas circunstancias anatomopatológicas, la cual se le conoce como nefroptosis, de la cual hablaré más adelante, que es el desplazamiento anormal de los riñones.
Listo, y entonces ya esto está explicado. Así que vámonos a una imagen o una vista transversal a nivel de los riñones, donde vamos a poder observar que los músculos y el riñón no van a estar en contacto directo. ¿Por qué? Porque entre estos va a existir algo conocido como el cuerpo adiposo pararrenal, lo que va a impedir, que estos músculos entren en contacto con el riñón. Entonces tenemos la cápsula fibrosa, luego tenemos la cápsula adiposa, la fascia renal. De la fascia renal continua esta vamos a tener lo que se le conoce como la grasa pararrenal, y de la grasa pararrenal ahí sí vamos a encontrar al músculo cuadrado lumbar. Otra de las estructuras que se encuentran entre el músculo cuadrado lumbar y el riñón va a ser los nervios subcostal e iliohipogástrico, los cuales vemos aquí de color negro. Este se va a encontrar o va a transcurrir anterior al músculo al músculo cuadrado lumbar y posterior al riñón, o sea, entre ambas estructuras. Posterior al músculo cuadrado lumbar vamos a encontrar a la arteria lumbar. Lo mismo va a pasar con el psoas mayor, excepto que por delante o anterior a este músculo, viendo hacia el riñón, no va a pasar el nervio, los nervios mencionados anteriormente. Aquí podemos ver también el por qué el seno renal va a tener grasa, porque la grasa va a ser parte de lo que viene siendo la cápsula adiposa y va a entrar y va a recubrir las estructuras que entran a través de esta apertura, a través del ilio. Bueno, de aquí no puedo explicar nada más. Tenemos aquí la vena renal, la arteria renal, tenemos el músculo psoas mayor, tenemos el músculo cuadrado lumbar y bueno, ya lo que he explicado anteriormente. Ahora una cara anterior del riñón derecho. Este sí debo explicarlo uno a uno, porque el riñón derecho no va a tener los mismos límites anatómicos que el riñón izquierdo, recordando que uno va a estar a la derecha de las vértebras de la columna vertebral y el otro a la izquierda de las columnas vertebrales. Entonces, tenemos que la cara anterior del riñón derecho va a estar en contacto en contacto no, por lo que ya habíamos mencionado anteriormente, pero va a tener unas relaciones anatómicas con el hígado, con la porción superior del duodeno, con la porción descendente del duodeno, más bien con la porción descendente del duodeno, porque si vemos bien la imagen, en verdad la porción superior del duodeno no entra mucho en contacto con lo que viene siendo la cara medial suprailiar del riñón. Esto lo explicaré más adelante, lo de sub y suprailiar. Pero más bien la porción descendente del duodeno en su cara medial, además del ilio, recubriendo el ilio como una proyección en el ilio, y vamos a ver que también va a tener contacto, va a tener una proyección con la flexura cólica derecha. Entonces estas son las 4 estructuras, porque también se me había olvidado mencionar a la glándula suprarrenal, la cual va a estar superior en el polo superior del riñón y va a estar un poco anterior. Entonces, como había dicho, tenemos la glándula suprarrenal, tenemos al hígado, tenemos la porción descendente del duodeno y además de eso tenemos la flexura cólica derecha. Aquí en la imagen de la izquierda vamos a poder observarlo en blanco y negro, un poco menos didáctico, pero más real, de lo que viene siendo el hígado. Aquí lo vemos cortado para poder observar al riñón. Aquí vamos a ver la flexura cólica derecha, que está cubriendo el polo inferior del riñón,
y vamos a poder ver la porción descendente del duodeno, la cual está cubriendo parte del ilio y de la cara medial subiliar y la cara medial suprailiar. Son otras imágenes de la cara anterior del riñón izquierdo. Ahora hablando del riñón izquierdo, tenemos que esta tiene proyecciones anatómicas con el vaso en su polo superior, con la glándula suprarrenal, tal como en el riñón derecho también va a haber una glándula suprarrenal en el riñón izquierdo. Vamos a ver que además de esto, bueno, aquí se me olvidó mencionar esto, que el riñón izquierdo se puede dividir en su cara anterior en segmentos. Segmento superior, segmento medio y segmento inferior. Segmento superior es lo que había mencionado, va a ser el polo superior del riñón y va a estar en contacto, como había dicho, con el vaso y la glándula suprarrenal y parte de la cola del páncreas. En el segmento medio vamos a tener a la flexura duodeno-yeyunal, la cual va a discurrir por anterior al riñón, haciendo una proyección en el ilio, y por debajo vamos a ver que va a estar el polo inferior del riñón en el segmento inferior, y este va a hacer una proyección mínima con el colon descendente. Entonces aquí podemos ver el riñón en la imagen de la izquierda, otra vez un poco más real, más lo que viene siendo menos didáctico. Vamos a tener al vaso, al riñón aquí, vamos a tener el colon descendente y por aquí vamos a tener la cola del páncreas, como había mencionado, la cola del páncreas. Y por acá vamos a tener a la flexura duodeno-yeyunal. Aquí. Flexura duodeno-yeyunal. Aquí. Si se logra ver bien. Sí, aquí está. Flexura duodeno-yeyunal. Ahora, en los bordes lateral y medial de los riñones, vamos a tener que en el borde medial van a tener van a estar divididos, como había mencionado, borde medial suprailiar, o sea, por encima del ilio, y un borde medial subiliar por debajo del ilio. En el ilio van a nacer las venas y la pelvis renal y va a discurrir lo que viene siendo la arteria renal. Entonces, el borde medial de suprailiar del riñón izquierdo va a estar con una proyección a la glándula suprarrenal y además de esto con la aorta abdominal. El borde el borde medial o la cara medial suprailiar del riñón derecho va a estar con una proyección a la glándula suprarrenal y a su vez a la vena cava inferior. Ambos bordes mediales subiliares van a estar en contacto o van a tener una proyección con el uréter. Así. Ok. Ahora hablando de la irrigación, tenemos que el riñón se va a dividir en estos diferentes segmentos según la irrigación según el nombre de la arteria que le da irrigación. Entonces tenemos aquí primero a la arteria renal, como había mencionado. Esta va a discurrir a través del ilio y va a entrar a lo que viene siendo el seno renal. Esta arteria renal se va a dividir en 4. La rama anterior de la arteria renal, la rama posterior de la arteria renal y las arterias segmentarias superior y la arteria segmentaria inferior. Vamos a empezar con la rama anterior de la arteria renal, la cual se va a subdividir o se va a dividir
en arterias se va a dividir en arteria segmentaria anterior superior y la arteria segmentaria anterior inferior. Esta, a su vez, la arteria segmentaria anterior superior y la arteria segmentaria anterior inferior se van a dividir en arterias interlobulares. Las arterias interlobulares van a discurrir a través de la corteza y van a estar bordeando lo que viene siendo la médula renal, conocido como las arterias arqueadas. Las arterias arqueadas a su vez van a incrustarse o van a irrigar a lo que viene siendo la corteza renal a través de las arterias interlobulares, y por último estas van a convertirse en arteria radiada perforante o capsular. ¿Por qué? Porque van a irrigar también a la cápsula. Lo mismo va a pasar con la arteria segmentaria inferior, la arteria segmentaria superior y la rama posterior de la arteria renal. Entonces aquí a la derecha vamos a ver las zonas o los segmentos que irrigan cada una de estas arterias. Entonces tenemos que en el polo superior van a estar irrigadas por la arteria segmentaria superior o apical. En el polo inferior van a estar irrigadas por la arteria segmentaria inferior y medialmente vamos a encontrar que estas se van a irrigar por medio de la arteria segmentaria anterior superior y la arteria segmentaria anterior inferior. En una vista posterior, una cara posterior del riñón, vamos a ver que la mayor parte de la cara medial del riñón va a estar irrigada por la rama posterior de la arteria renal. Aquí vemos una arteriografía anteroposterior del riñón, donde vamos a poder observar a la arteria renal, la cual se va a dividir en lo que les había mencionado de las arterias segmentaria superior, arteria segmentaria inferior, la rama posterior, la rama anterior en arteria anterior, arteria segmentaria anterior superior, arteria segmentaria anterior inferior. Todo eso. Es una locura, pero bueno, yo sé que es así. La vida es dura. Ahora, el drenaje venoso. El drenaje venoso no es más que lo mismo, pero ahora con venas. Van a nacer básicamente de las arterias, de las venas, perdón. ¿Cómo van a nacer de las venas? Van a nacer o van a iniciar de las venas estrelladas que habíamos visto anteriormente al principio de la presentación, que son visibles a través de la cápsula. Van a nacer de ahí, van a seguir, se van a convertir en las venas arqueadas. A ver, venas interlobulares, venas arqueadas, venas interlobulares, venas segmentarias y finalizando con las venas renales, terminando con las venas renales. Se me había olvidado hablar también de las arterias pélvicas y uretéricas, que son las encargadas de irrigar a la pelvis renal y a la ureter renal. A la ureter, porque ya el ureter es renal, no es necesario decir ureter renal. Inervación. La inervación, vamos a ver
que los riñones van a obtener o van a llegarle fibras simpáticas, fibras parasimpáticas y fibras aferentes. La mayoría de las fibras parasimpáticas van a provenir del núcleo posterior del nervio vago. A través del nervio vago van a inervar lo que viene siendo la aorta abdominal, y a través de la aorta abdominal van a llegar al riñón a través de la arteria renal. También parte de estas fibras parasimpáticas van a llegar de lo que viene siendo el plexo hipogástrico inferior, de los segmentos S2, S3 y S4. ¿Qué más? Las fibras simpáticas, la mayoría de ellas van a salir o van a llegar desde los segmentos T10 y L1 de la médula espinal hacia lo que viene siendo la aorta abdominal a través de el nervio esplánico lumbar, el primer nervio esplánico lumbar, el nervio esplánico torácico y el nervio esplánico torácico menor. Estos a su vez van a llegar y también van a aportar fibras aferentes. Las únicas que no aportan fibras aferentes son las del plexo hipogástrico inferior. Aquí en la imagen de la izquierda vamos a ver un poco más de lo que viene siendo la inervación, un poco más como complicado, pero aquí vamos a poder ver los ganglios, además también los ganglios mesentéricos, los ganglios y plexos renales, los cuales van a llegar, como se puede observar, todos a la arteria aorta abdominal, no van a llegar directamente al riñón, ya que estos van a llegar a través de la arteria renal. Ahora, hablando del drenaje linfático, tenemos que el drenaje linfático va a estar principalmente constituido por los ganglios linfáticos aórticos. Estos ganglios linfáticos aórticos son los que van a aportar lo que viene siendo el drenaje linfático. Esta imagen me gusta porque muestran las flechas, o sea, muestran la dirección de donde proviene el drenaje linfático. Entonces tenemos que el drenaje linfático se va a llamar según la arteria que lo acompaña. Entonces tenemos a el plexo linfático subcapsular, del cual va a tener drenaje linfático de la cápsula. Vamos a tener a los vasos linfáticos corticales de las arterias interlobulillares. Vamos a tener también los vasos linfáticos medulares que van a tener drenaje linfático de la médula renal, y estos se van a conectar a los vasos linfáticos a lo largo de las arterias arqueadas. Estos después se van a convertir en vasos linfáticos a lo largo de las arterias interlobulares y van a llegar a lo que viene siendo la arteria o a los vasos renales, a los vasos linfáticos renales, como se puede ver por aquí, por los troncos linfáticos lumbares. Ahora, hablando de los casos o las situaciones anatomopatológicas, tenemos que en primer lugar al absceso perinéfrico o absceso perinefrítico, perinefrítico, el cual es una cavidad o una cápsula llena de pus, causada principalmente por una infección, y esto es ocasionado básicamente por el mal funcionamiento o daño de la cápsula fibrosa que había mencionado anteriormente, y que su funcionalidad principal es esta misma: evitar la infección. Por este otro lado tenemos a la nefroptosis, la cual había mencionado anteriormente,
que es el desplazamiento anormal de uno de los riñones verticalmente, quitándolo o desplazándolo de su lugar anatómicamente normal. Esto cabe resaltar que es necesario cirugía. Y las quistes renales, por último, es esto mismo, una cantidad excesiva de quistes que se encuentran en el riñón y que son muy peligrosos. Estas son las referencias. Muchísimas gracias. Buen día.